Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Uno de los libros que generó más interés en la Feria del Libro de Lima, que concluyó hace unas semanas, fue Vizcarra, una historia de traición y lealtad. El día de hoy tenemos a su autor, Martín Rippel, que además es un amigo periodista. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Joaquín? Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y felicitaciones porque el libro ha sido un total éxito. Se está vendiendo bien, gracias a Dios. Lo primero que quisiera preguntarte es sobre el tiempo. Hay una cosa que es espectacular. Este libro se acaba de presentar y, sin embargo, incluye cosas tan recientes como la propuesta de adelanto de elecciones. ¿En qué momento pudiste recolectar toda esta información, editar e imprimir tan rápido? Bueno, es un trabajo, para empezar, que tiene más de un año. Y yo estaba demorando el final porque sentía que todavía había elementos que podían incluirse en el libro, entre ellos el último mensaje 28 de julio, para el cual yo ya había escuchado que podía haber novedades interesantes. Yo quería incluirlas en el libro. Y de hecho el libro termino de escribirlo, y lo presento el 4 de agosto en la feria. O sea, 6 días después del mensaje. Termino de escribirlo el mismo 29, en la parada militar, que además tiene un hecho fundamental entre Martín Vizcarra y Mercedes Arauz, que también retrata el libro. Por ello mismo, y uno se preguntará, pero ¿cómo llegaron tan rápido? Bueno, aquí les cuento una suerte de infidencia real. Imprimimos un lote de libros inicial que mandamos a la feria y se agotaron todos. Luego la semana siguiente imprimimos el resto que ahora están en todas las librerías. Ahora, el libro lo empezaste a escribir un año antes, me dices, ¿no? Empecé a recopilar la información. A recopilar información. Sí, pero empecé a escribirlo este año a inicios. ¿Y qué era lo que a ti te generaba interés de la figura de Vizcarra? Que se le conociera tan poco. Martín Vizcarra es un personaje contradictorio. Este libro nace de una contradicción. Porque cuando él viene a Perú en marzo del 2018, ya para asumir la presidencia de la República, coincide con una encuesta de Ipsos publicada unos pocos días antes, en donde se refleja que 8 de cada 10 peruanos no tenía idea de cómo se llamaba el primer vicepresidente de la República, el hombre que estaba a punto de convertirse en presidente. A pesar que había sido ministro de Transportes. A pesar de ello, pero la encuesta arrojó eso. El 80% de encuestados no tenía idea de cómo se llamaba. Podían saber que había sido ministro y algún eco lejano de Chinchero les recordaba el personaje. Y Moquegua era una región pequeña, probablemente. Y en aquel momento ya distante en el recuerdo. ¿No? Pero hay otro aspecto fundamental. Martín Vizcarra es el presidente peruano más popular del siglo XXI. ¿Cómo alguien tan popular puede resultar a la vez tan desconocido? Yo dije, acá hay que escribir a profundidad sobre él. Pero quizás precisamente el hecho de que no tenga antecedentes y que no sea tan conocido lo que facilita que sea tan popular, ¿no? Yo te doy toda la razón. Es más, cuando él regresa a Perú, él regresa, y lo pongo en el libro como una suerte de... Pizarra blanca, lienzo en blanco. Sí. Un lienzo en blanco en el que todo el mundo proyectaba de una u otra manera el presidente que creían merecer. Por eso es que cuando él regresó, sus primeras medidas fueron vistas todavía como con expectativa. Hubo luego una suerte de decepción cuando se sentía que él estaba muy cercano al fujimorismo. Y luego él, inmediatamente dándose cuenta que su principal apoyo es la opinión pública, vira hacia una posición que ahora lo está haciendo popular todavía, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices. Finalmente, por lo mismo que se sabía poco de él y de las mochilas que cargaba, porque algunas carga, es que preferimos ilusionarnos los peruanos con la figura de este nuevo presidente y quizás al inicio mirar a un lado y no mirarlo todavía con sospecha, como creo que todo periodista debería hacer frente al poder, ¿no? Ahora, tiene mucho detalle el libro. El nivel de detalle es bastante sorprendente y entiendo que tú no has podido hablar con él directamente. Él no quiso el entorno presidencial. No, yo solicité una entrevista con Martín Vizcarra y uno de sus asesores más cercanos, parte del círculo moqueguano, la muralla moqueguana, me dijo, y ahí está incluso en la contraportada, que él no podía darme una entrevista porque eso sería como avalar el contenido del libro. Así es. Y no tenemos la menor idea de qué contenido es. No tenemos la menor idea de qué contenido es. Y yo, frente a una respuesta así, preferí no buscarlo más, ¿no? Porque me da la impresión completa de querer revisar lo que yo estoy haciendo y luego decidir si me da o no una entrevista, ¿no? Ahora, pero hablaste, imagino yo, con gente del entorno muy por la cantidad de información. La historia se cuenta sin él. Y la historia tiene entrevistados tan cercanos como sus hermanos, sus amigos de toda la vida, como socios políticos en algún momento, y luego sus rivales, como gente que lo quiere y gente que lo desprecia. Es decir, hay un abanico amplio de entrevistados para perfilar al presidente. Y lo interesante es que hay coincidencias también, y luego quizás hablamos de ello, entre quienes me describían a Martín Vizcarra siendo muy cercanos a él como siendo más bien rivales, ¿no? Pero y eso habla entonces de que es una persona transparente relativamente. Si es que sus rivales y los cercanos dicen lo mismo de él,
digamos, quiere decir yo creo que, bueno, dice lo mismo en algunos aspectos, entre ellos el aspecto de la desconfianza. Él es una persona muy desconfiada, es una persona por naturaleza muy desconfiada y sobre ello coinciden mis entrevistados. Pero también algunos entrevistados lo conocieron en una situación puntual y se llevaron una impresión de él. Ahora, el libro contrasta estas impresiones, porque es distinto lo que yo pude haber vivido con él una temporada en la que, por ejemplo, participamos de la campaña, como otro que fue ministro de Estado y se sentó a su lado durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, o algunos que trabajan incluso en este momento en el sector público y cercanos a él. Y de esas impresiones diversas y contrastadas todas es que conseguimos un perfil del presidente. Entonces yo que el presidente Vizcarra es sumamente desconfiado. Sí. ¿Crees que el entorno de PPK con el que llegó al poder le dio razones para ser tan desconfiado? Lo que pasa es que él llega de Moquegua, siendo, digamos, de la realeza moqueguana. Moquegua es una región... De una élite realmente de Moquegua, de la élite moqueguana. El apellido Vizcarra está en algunas instituciones públicas de Moquegua. El padre fue militante aprista, fue prefecto, alcalde de Moquegua y luego prefecto. El primer alcalde electo de Moquegua, el año 63. Claro. Y luego prefecto aprista durante el gobierno de Alan García, en los 80. Creo que hay 3 colegios que llevan su nombre. Y hay 3 colegios que llevan su nombre y el cementerio local también. O sea, es una personalidad el padre de Vizcarra. Pero llega a Lima y se encuentra haciendo política en un país centralizado, en donde la política está centralizada también. Y él se siente un huérfano político dentro de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, porque ni pertenecía a Peruanos por el Cambio, ni al grupo de banqueros, empresarios, amigos que rodeaban al candidato. Claro, estaba entre estas dos fuerzas que pugnaban entre ellas dentro de... Y él es una persona naturalmente desconfiada. Entonces, esa falta de ascendencia dentro de la gran política nacional, digamos, y luego el ir escalando poder dentro de la misma, hasta presidente de la República, creo yo, a través de los testimonios que he recogido, ha incrementado esta suerte de desconfianza que él tiene frente a algunos de quienes lo rodean. Ahora, es una persona desconfiada, como dices tú, pero ¿es también una persona ambiciosa? Te lo pregunto porque acá hay me parece un pasaje muy bonito que cuentas como una imagen de la infancia de Vizcarra en Moquegua, ¿no? Que él trepa un árbol de mora. Trataba de subir voy a leer literalmente lo que dice, lo empujaba a la determinación que solo puede dar el apetito por aquello que deseas y que parece estar apenas un poco más allá del alcance de los dedos. ¿Es esto una suerte de analogía con una ambición que pueda tener el presidente? Sí, sin duda. Es una historia que me contó un hermano de Martín Vizcarra y que me pareció una metáfora sobre el querer alcanzar algo que se tiene cerca. Y efectivamente es así. Yo sí considero que Martín Vizcarra, y ojo, esto no es algo malo, un político trata de aspirar a al mayor cargo de poder posible, digamos, es una aspiración legítima. No hay político que no sueñe algún día con la presidencia. Sí, por supuesto, porque además es el cargo mayor que te puede dar esa carrera, ¿no? La carrera en la política. Él trató de lanzarse él mismo a la presidencia de la República el año 2016, pero se desanimó de esta aventura porque inmediatamente se dio cuenta que era muy cara y que no tenía una estructura partidaria nacional que lo permitiera. Entonces, si bien por un lado lo buscaron a él para que integre algunas planchas, entre ellas también César Acuña lo buscó Julio Guzmán, lo buscaron de Peruanos por el Cambio y habló también con Keiko Fujimori, Martín Vizcarra buscó ser parte de una plancha presidencial. Yo tengo correos de un asesor suyo en donde estaba copiado Martín Vizcarra y están en el libro, en los que él solicita audiencia con Pedro Pablo Kuczynski para ver si puede ser parte de su plancha. Entonces, él tenía la ambición de saltar del escenario regional al nacional, sin duda. Lo buscaba, activamente. Lo buscaba, sí, claro. Ahora, ¿cómo definirías tú a Vizcarra en términos de principios políticos? Porque, a ver, tú dices que planteó ir a la política con diferentes actores que no se parecen nada entre sí, ¿no? Y también yo veo que un poco la agenda que él tiene es una agenda que se le ha puesto un poco la coyuntura, ¿no? Él reacciona ante los adios de la vergüenza, busca la reforma política precisamente por eso. Entonces, no me queda tan claro en cuáles son sus principios. Si tuvieras que definirlo políticamente... Es un pragmático completo, es un gran pragmático. Yo no lo puedo definir en la izquierda o la derecha como algunos quieren, ¿no? Y algunos incluso levantan la bandera de cuidado, acá hay otro Chávez. Yo no lo veo de esa manera. Yo sí creo que hay rasgos populistas, yo sí creo que es un gran pragmático. Creo también que le gusta jugar al filo del reglamento. Y yo te pongo una o dos anécdotas de Moquegua. Porque aunque no pareciera, en el escenario local él ya tenía una serie de
de maneras de hacer política que luego he replicado en el escenario nacional. La presión popular. Tú mencionas que él contra la Southern incluso un poco se apoya un poco en la voluntad popular, que es lo que está haciendo hoy en día, ¿no? Sí, claro. Él quería poner en marcha su reforma educativa en Moquegua. El presupuesto no le alcanzaba para financiar 100 millones de reforma que él quería ejecutar. Y entonces va y le toca la puerta a la Southern, ¿no? Señores, ¿qué tal? Y la Southern un poco más que le abren la rendija y ¿usted qué desea, no? Y él quería que le financiaran con 100 millones el proyecto. Y los de la Southern le dijeron que no, porque ya pagaban impuestos, porque ya ayudaban en lo posible y porque cumplían con lo que la norma exigía. Y Martín Vizcarra organiza una manifestación de 6.000, 7.000 personas que saca a las calles de Moquegua con carteles que ya no solo demandaban presupuesto para educación, sino que se quejaban de la contaminación y una plataforma amplia. Y la Southern dijo: un momentito, acá ya tuvimos un moqueguazo, claro. Hablemos, transemos, y le financiaron el proyecto. ¿A qué voy con esto? La opinión pública ha sido para él tanto su respaldo como también un arma de negociación. Así es. ¿No? Y eso se ha reflejado en su gestión como presidente de la República hasta el día de hoy. Todavía. Ajá. Ahora, ¿qué elementos crees tú que la gente valora en Vizcarra? ¿Por qué es un presidente tan popular y empezó tan popular y así se ha mantenido? ¿Qué es lo que a la gente le gusta de él? Es una buena pregunta. Yo creo que empezó popular porque no se le conocía y porque, como hablamos hace un momento, creo que todo el mundo proyectó una cierta expectativa. El beneficio de la duda. Sobre su gestión. Ajá. El beneficio de la duda. Pero luego de ello, él ha tenido la gran habilidad de saber conectar con algunas demandas ciudadanas. Y entre ellas también se ha opuesto al Congreso de la República, que es profundamente impopular. A veces los peruanos nos olvidamos que hemos votado nosotros por todos los congresistas que están ahí y que de alguna manera el Congreso exactamente nos refleja, ¿no? Entonces, aún así, el Congreso y con merecimiento es muy impopular. Y Martín Vizcarra se ha sabido posicionar en el espectro en el que conecta con la ciudadanía en ese sentido. Ahora yo te planteo más bien un tema. Él se respalda mucho en la opinión pública y por ello busca tener aprobación. Pero no todas las buenas decisiones son populares. Y entonces ahí empezamos a tener algunos conflictos entre lo que podría o debería ser su gestión frente a mantenerse popular. Ahora, tú narras en el libro, yo ya lo estoy leyendo, y es claro que, no sé si llamarlo que fue sumamente desleal, quizás sí, pero es verdad que él de alguna manera trabajó el llegar a la presidencia, ¿no? Ajá. Y sin embargo parece que esto es algo que a la gente no le molestara tanto, ¿no? O sea... Aunque la gente quiere saber. La gente quiere saber, le interesa. ¿Traicionó o no traicionó a Pedro Pablo Kuczynski? Pero, por ejemplo, haber puesto a Villanueva de premier cuando Villanueva fue un promotor de la vacancia. Y ya son algunos elementos que te hacen dudar, ¿no? Pero, sin embargo, es algo que la gente le perdona, ¿no? Como que no le molesta a la gente tanto que él haya llegado a la presidencia en un contexto de deslealtad. Yo creo que el peruano es tan pragmático como lo es. El peruano es un elector pragmático como él es un presidente pragmático. Creo que el peruano no se hace muchos líos al momento de respaldar a cierto candidato, más allá sobre las dudas que tenga sobre su carácter, ¿no? Y esto lo podemos ver en nuestras elecciones presidenciales de los últimos 20 años han tenido a candidatos con serios cuestionamientos, ¿no? Con serios cuestionamientos. La hija de Alejandro Toledo, el primer gobierno de Alan García y muchos de los cuestionamientos que él nunca respondió, igual elegido, ¿no? Ollanta Humala, caso Madre Mía, igual elegido, digamos. Eso no parece ser un problema para el elector. Ahora, si la pregunta es sobre si fue o no desleal con Pedro Pablo Kuczynski, yo creo, y el libro lo sustenta, que sí lo fue con Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, él se reunía con personas que buscaban la vacancia de su presidente, él siendo el vicepresidente de la República, ¿no? Y lo hacía a espaldas de él mismo. Ahora, la pregunta que yo planteo es, ¿a quién le debía Martín Vizcarra su lealtad? Si se la debía a Pedro Pablo Kuczynski o se la debía, lo cual él nunca acabó de explicar muy bien, al país, por ejemplo, ¿no? Si él hubiera salido en un primer momento a decir, yo no voy a renunciar porque mi obligación es con el país y porque finalmente tenemos que terminar este permanente, por decir cualquier cosa, ¿no? Este permanente conflicto político que está retrasando el desarrollo, en fin. Si lo hubiera puesto así de claro y de esa manera, quizás
se hubiera entendido más su decisión de no renunciar. Pero como todo quedó entre grises, ¿no? Sin hacer demasiado spoiler del libro, pero en una parte tú sugieres que él pensaba que de alguna manera había una suerte de trampa tendida contra él, porque si es que él renunciaba, Mecha Arauz se iba a quedar presidenta, ¿no? Sí, y ese es un factor fundamental que refleja su enorme desconfianza, porque una de las razones por las cuales Martín Vizcarra no renuncia, obviamente este no es un examen pues, de opción múltiple, hay varias razones, ¿no? Y una de ellas es también la ambición natural de poder. Pero una de las razones fuertes, relevantes, por las cuales él decide no renunciar a la presidencia de la República es porque él pensaba que lo iban a puentear, como se dice en criollo. Si Pedro Pablo Kuczynski era vacado, o él renunciaba también, la presidencia iba a saltar a Mercedes Arauz. A pesar de que Mercedes Arauz había sido clara en que ella renunciaría también, pero Vizcarra no le creía. Vizcarra no le creía. Y ojo, yo lo que estoy diciendo en el libro no es que Mercedes Arauz mereciera o no la confianza de Martín Vizcarra. Lo que estoy diciendo es que Martín Vizcarra desconfiaba de ella. Es distinto. Esta situación refleja más el carácter de Martín Vizcarra que el de Mercedes Arauz. Yo le pregunté a Mercedes Arauz esto y ella me aseguró que su renuncia estaba firmada y que en ningún momento a ella se le ocurrió hacer esta suerte de pantomima para quedarse ella con la presidencia de la República. Sin embargo, Martín Vizcarra no lo creyó. El presidente, tú dices acá que Kuczynski, al ser preguntado, ha dicho que si él hubiera sabido lo que terminaría pasando con Vizcarra, nunca lo habría convocado. No, porque él se siente traicionado. PPK se siente traicionado por Vizcarra. Se siente traicionado, sí. Lo dice de su círculo más íntimo. Es algo que él... Luego las formas de la política han hecho que se vuelvan a ver, se han reencontrado un par de veces. Incluso Martín Vizcarra lo he ido a visitar a la clínica cuando estuvo el internado, pero eso no quita que él se haya sentido traicionado. Y en algún momento lo encaró. Lo encaró cuando él todavía era presidente y le dijo, Martín, tú te estás reuniendo con ellos por los fujimoristas. Y Martín Vizcarra lo negó, ¿no? Y sí se había estado. Sí, se reunió con Pepe Klimper, se reunió con Daniel Salaverry, y luego, y esto me lo dice el mismo César Villanueva, se reunió con César Villanueva cuando él ya estaba promoviendo la vacancia en el Congreso y Martín Vizcarra era todavía primer vicepresidente y embajador de Perú en Canadá. Se dice mucho de Vizcarra que es un populista y tú también crees que él se apoya mucho en este soporte popular. Pero desde tu punto de vista, ¿podría ser populista hasta a un nivel que ya sea irresponsable? Depende cómo definas el populismo, ¿no? Porque hay quienes dicen en la teoría política que el populismo se define en función a estos líderes carismáticos que contraponen a las élites como el pueblo y que dicen ellos representar todos los valores del pueblo, ¿no? Lo que ha hecho Martín Vizcarra es más bien contraponer al pueblo con el Congreso permanentemente también tratar de estar en sintonía con los clamores populares, ¿no? Y yo sí considero, pero es una opinión personal, aunque fundamentada en lo que he podido investigar del libro, que algunas de sus decisiones han estado más ligadas a el impacto que va a tener ella en la ciudadanía y cómo esto puede incrementar su popularidad antes que gestionar el país de mejor manera, ¿no? En ese sentido, en ese rasgo característica populista, creo que sí la crítica es válida. Para terminar y haciendo la conexión con la coyuntura, el día de hoy se está reuniendo el presidente Vizcarra con el presidente del Congreso. Y conociendo todo el presidente, como lo has llegado a conocer a través de este libro, ¿tú crees que Vizcarra está dispuesto a retroceder un poco en su intención de adelantar elecciones? Esa es una gran pregunta y es una duda. Ahora vamos a entrar al terreno de la especulación. Yo creo que en esta reunión ambos van a querer superponer su propia agenda, ¿no? Ahora, Martín Vizcarra quiere adelantar elecciones, sí. Yo creo que las quiere adelantar, y eso lo digo al final del libro, trataré de no spoilearlo mucho, pero es una interpretación que quiero compartir contigo en 30 segundos. Si él quiere adelantar elecciones, puede ser bien por lo que él dice, de tratar de crear un clima de gobernabilidad con un nuevo ejecutivo y un nuevo legislativo que en este momento no se entienden, y tienen una serie de reformas paralizadas, y el país está estancado en este conflicto permanente. Puede que una de sus intenciones sea así, borrón y cuenta nueva, elijamos nuevamente, ojalá que el próximo Congreso y presidencia estén más equilibrados y se pueda gobernar mejor. Pero también hay otra interpretación, más cínica, si lo quieres. Si él gobernara hasta el 28 de julio del 2021, no va a poder cerrar el Congreso por Constitución durante todo su último año de gestión. No lo va a poder cerrar. Así que el Congreso, que tiene la sangre en el ojo, porque es verdad, va a poder censurar al ministro que quiera, permanentemente, o en el mejor de los casos, estar interpelando a su gabinete,
a cada rato. Y él no va a poder usar más la carta de la cuestión de confianza. Correcto. Esto invariablemente va a provocar un descenso en su popularidad, porque vamos a tener un presidente maniatado, sin ya la capacidad de poder enfrentar al Congreso de la República. Y si se lanza nuevamente a la presidencia el año 2026, que es lo que su familia me ha dicho que tiene intención de hacer, quizás no llegue con la expectativa que tendría si se lanza el 2025, habiendo él dejado el recuerdo de alguien que ha renunciado al poder casi de manera heroica en función de los intereses del país y sin darle al Congreso un año completo de que lo martirice con interpelaciones, porque si se lleva a cabo su proyecto estamos hablando de una elección de aquí a 7 meses, 6 meses, 8 meses, depende, ¿no? No va a dar tiempo, ¿no? Para que pase ese último año difícil. Esa creo que es una intención que él tiene también. Y yo creo que no quiere dar marcha atrás, pero si la situación actual así se lo exige, vamos a ver, ¿no? Y se seguirá escribiendo la biografía del presidente Vizcarra. Hay varios Tendría que añadirle un capítulo. Hay varios capítulos que podrían añadirse, pero yo creo que para entender las motivaciones del presidente, su trayectoria hasta ahora y cómo llegó a donde llegó, el libro tiene lo que se necesita. Y también lo creo. Te agradezco mucho, Martín. A ti por la invitación. Muchas gracias. Martín Rippel es el autor de Vizcarra, una historia, traición y lealtad, que ya está en las librerías. Está buenísimo, lo recomiendo mucho. No se lo pierdan. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.